Bienvenidos a la revisión del integrador de física de mitad de año, en este caso para la gente de Tecnicaturas y Odontología. Mucha suerte. Bien, me pide hallar el perímetro de un triángulo isósceles en el que uno de sus ángulos iguales mide 40 y uno de sus lados iguales mide 5 centímetros. Recuerden que en un triángulo isósceles tengo dos lados iguales y uno diferente. Y los ángulos opuestos a lados iguales, ¿sí? Entonces, este lado y este lado son iguales, sus ángulos opuestos también son iguales, ¿sí? Entonces, este es el lado diferente y este es el ángulo diferente en un triángulo isósceles. Por lo tanto, este lado y este lado son los que miden 5, este ángulo y este ángulo son los que miden 40, ¿sí? Esa es como la idea de un triángulo isósceles. Una vez que ya tienen eso definido, fíjense que para encontrar el perímetro, yo lo que necesito es sumar los lados. Si este vale 5 y este vale 5, lo que me falta es sumar este lado de abajo. ¿Sí? Para encontrar ese lado que falta, podríamos intentar, no sé, con el teorema de seno, podríamos intentar con el teorema de coseno, no habría problema. Pero en este caso yo me fui por el lado de la trigonometría, que fue lo que hice. Dividí al medio, ¿sí?, este triángulo, y me di cuenta que acá me queda un triángulo rectángulo, y de ese lado otro triángulo rectángulo. La altura en este caso no me interesa. Si me interesara, por ejemplo, calcular el área, sí me interesaría la altura. Pero en este caso no me interesa, ¿sí? A mí me interesa calcular cuánto vale el lado de abajo. Entonces lo que voy a hacer, ya que lo tengo dividido a la mitad, es calcular este pedacito o este pedacito, que lo he llamado X. Después si lo multiplico por 2, ¿sí?, voy a encontrar la medida del ángulo, perdón, la medida del lado de la base, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en un triángulo isósceles, si nosotros trazamos la altura, ¿sí?, desde el lado que es diferente, el triángulo isósceles sí me queda dividido en dos partes iguales, entonces estoy seguro que este pedacito es igual a este pedacito de acá. Con eso en mente, ¿cómo calculamos esta X? Bueno, fíjense que este ángulo de acá vale 40, al igual que el de enfrente. Y la relación trigonométrica dentro de un triángulo rectángulo, creo que tengo de este lado, entre el lado adyacente o vecino al ángulo y la hipotenusa es el coseno. ¿Sí? Recuérdense de SOHCAHTOA. El coseno de esos 40 grados es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa, que vale 5 centímetros. Si este 5 yo lo paso multiplicando para allá, 5 centímetros por el coseno de 40 me va a dar X. 5 por el coseno de 40 es aproximadamente 3,83 centímetros. Ahora, para calcular el perímetro necesito toda la base. Sería X por 2, ¿sí? Y 2 veces X, para calcular esto que está acá, que sería la base, sería 3,83 por 2, que es aproximadamente 7,66 centímetros. Y ahora sí puedo calcular el perímetro completo, que sería 5 centímetros más 5 centímetros más 7,6 centímetros, dan un total de 17,66 centímetros. Y ya tenemos la respuesta correcta, que lo más cercano sería este que tenemos aquí. Me piden analizar las siguientes afirmaciones. Dice que todas son ciertas excepto una. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es separarlas un poquitito y las vamos a analizar por separado. Bien, la primera, vamos a ir por descarte. Vamos a ver si son ciertas, las pasamos. Si son falsas, estamos en la respuesta que estamos buscando. Un objeto puede tener rapidez constante, aunque cambie la velocidad. Esto se da, por ejemplo, cuando el sonido rebota, cuando tenemos un eco. ¿Por qué? Porque el sonido, por ejemplo, viene con una velocidad de 340 metros sobre segundos, y cuando rebota en la pared, lo hace con una rapidez también de 340 metros sobre segundos. Pero es rapidez constante, 340. Pero en lo que a velocidad concierne, a la velocidad le importa la dirección y sentido. Y acá es positiva,
Pero acá va para el lado contrario, o sea que es negativo. O sea que ha habido un cambio de velocidad de 340 positivo a 340 negativo, pero el módulo 340 sigue siendo constante. O sea que la rapidez sigue siendo constante. O sea que esto puede darse. Un objeto puede tener velocidad cero, aunque su aceleración sea diferente de cero. Y esto puede suceder ¿por qué? Porque cuando un objeto está quieto y está empezando a acelerar, está empezando a funcionar, ¿sí? Puede ser que esté quieto, velocidad cero, y que esté acelerando. Por supuesto, esa velocidad va a empezar a aumentar, ¿sí? Hacia los positivos o hacia los negativos. Pero en ese instante en el cual arranca, tenemos velocidad cero y una aceleración diferente de cero. O sea que eso también puede ser. Puede ser que un objeto sometido a una aceleración constante puede invertir su velocidad. Esto también tiene sentido, porque por ejemplo, si ustedes están yendo hacia los positivos, con una velocidad positiva, por supuesto, pero con una aceleración negativa, en algún momento, esa aceleración negativa, si no la detengo, va a hacer que esta velocidad, por ejemplo, que sea 100 metros sobre segundos, llegue a cero. Y si yo sigo acelerando hacia los negativos, me voy a volver para atrás y la velocidad va a empezar a ser menos 5, menos 6, menos 8, menos 9, menos 10, menos 100. ¿Sí? De hecho, eso pasa cuando ustedes tienen tiro vertical y caída libre. Ustedes cuando tiran algo para arriba, con una velocidad positiva, en un momento esa velocidad se hace cero y después empieza a caer hasta que llegue, por ejemplo, de vuelta a menos 20 metros sobre segundos, más o menos a esta misma altura. ¿Y por qué? La aceleración es constante, es negativa, y por eso me produjo ese cambio. Entonces, esto sí puede suceder. Puedo invertir la velocidad estando a aceleración constante. Un objeto puede tener velocidades constantes, aunque cambie la rapidez. Eso sí sería raro, porque la rapidez es el módulo de la velocidad. ¿Sí? Entonces, si yo cambio la rapidez de 5 a 10, ya la velocidad no es lo mismo, porque el número es diferente. O sea que esto no puede suceder, y esto debería ser la que no está bien. Después dice que un objeto puede tener velocidad media igual a rapidez instantánea. Y esto puede pasar, porque por ejemplo cuando un objeto lleva velocidad constante, en todos los puntos llega una velocidad constante, la velocidad media va a ser igual a esa velocidad. Y en todos los instantes va a ser igual. ¿Sí? Entonces puede pasar que la velocidad media sea una velocidad constante, siempre sea la misma y por tanto sea la misma rapidez en todos los puntos. O sea que es un caso que puede darse. ¿Sí? Bien, acá tenemos que un empleado postal conduce su camión por la ruta de la figura. ¿Sí? Arranca acá, va hacia allá, después va hacia allá, después se va por esa callecita y acá tenemos la posición final. Determine la magnitud y dirección del desplazamiento resultante. ¿Sí? Para hacer eso, tranquilamente lo que nosotros podemos hacer es una sumatoria, porque son como vectores, fíjense. Tenemos un vector de desplazamiento acá, tenemos otro vector de desplazamiento acá y otro vector de desplazamiento acá. Entonces lo que podemos hacer es ubicarlo en los ejes cartesianos x e y y sumarlos para encontrar el vector resultante. Fíjense que nuestro primer vector sería este que está acá, que es de 2,6 kilómetros hacia arriba, y en el eje Y. Después tendríamos otro vector que es en el eje X positivo, fíjense, 4 kilómetros en el eje X positivo, derechito para la derecha. 4 kilómetros. De hecho, está todo en kilómetros, así que para evitarnos lío, vamos a poner solamente los numeritos, para no confundirnos. Perfecto. Y el último vector es este que está acá, que es de 3,1 kilómetros a 45 grados. Ponemos acá 45 grados, 3,1 kilómetros. Y esto simplemente va a ser una sumatoria de vectores, que por supuesto para poderlos sumar tengo que descomponerlos, y hacer una sumatoria en X y una sumatoria en Y, para encontrar las componentes de la resultante. Entonces la resultante del eje X va a ser 4, que está del lado positivo, más 3,1 por el coseno de 45, ¿sí? Que esa sería la componente en X de este vector. Resultante en X va a ser entonces, calculamos, más o menos 6,19 kilómetros, por supuesto.
Después encontramos la resultante en el eje Y. Tenemos 2,6 más la componente en Y de este vector, que sería 3,1 kilómetros por el seno de 45 grados. Ahí estamos. Entonces, ahora sí podemos encontrar la componente en Y del vector resultante, que más o menos va a dar 4,79. Ahora, ya tenemos las componentes del vector resultante o el desplazamiento resultante. Ahora vamos a buscar la magnitud. La dirección también la pide, pero fíjense que no está en la respuesta, así que la vamos a buscar como un dato extra, pero simplemente con la magnitud ya estaríamos bien, aparte son todas diferentes. Entonces, para encontrar la magnitud, recuerden que para encontrar el resultante, el módulo de la resultante, tenemos que hacer la raíz cuadrada de la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado. Es un proceso tanto repetitivo, pero que nos obliga a aprender cómo se hace. ¡Pum! Entonces, elevamos al cuadrado ambas componentes, las sumamos, le aplicamos la raíz cuadrada y vamos a encontrar el resultante que da alrededor de 7,83 kilómetros. Y con eso tenemos el problema resuelto. Si ustedes quieren encontrar, además, la dirección del desplazamiento, ¿sí? Sería dirección y sentido del desplazamiento, sería el ángulo. Lo que tendrían que hacer es calcular el arco tangente, ¿sí? Que en la calculadora es tangente a la menos 1, de la componente en Y sobre la componente en X. Y el ángulo que nos dé ya va a ser la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque como las dos componentes son positivas, quiere decir que el vector resultante está en el primer cuadrante. Y por tanto, el ángulo ya va a ser el ángulo correspondiente a la resultante. ¿Sí? De todas maneras, como lo pide, pero no está en los resultados, no hace falta que lo calculemos. ¿Sí? No va a afectar a nuestra respuesta. Bien, la figura muestra una serie de fotografías de alta rapidez de un insecto que vuela en línea recta de izquierda a derecha, en dirección más X. ¿Cuál de las gráficas es más probable que describa el movimiento del insecto? Es decir, este es el insecto en fotos de alta velocidad. Es decir, que es como que va despacito al principio. Fíjense que hizo un salto despacito. Después al ratito se le vemos foto y estaba mucho más lejos. Después el salto es más grande, después el salto es más grande, después el salto es más grande. Quiere decir que cada vez va más rápido. ¿Sí? Tiene que haber un aumento de velocidad. Bien. En el primer gráfico, fíjense que es velocidad en función del tiempo y pareciera que la velocidad es constante, o sea que este no va a poder ser bajo ningún término. Acá tenemos aceleración versus tiempo. La aceleración pareciera que empieza alta y después va cayendo hasta que no haya aceleración. Generalmente nosotros no trabajamos con este tipo de gráficos, no trabajamos con aceleraciones variables. ¿Sí? Entonces, de momento yo lo dejaría en stand-by. ¿Sí? ¿Es un movimiento acelerado? Sí, porque la velocidad va aumentando. Pero yo no sé qué pasa con la aceleración. ¿Sí? Yo sé que la velocidad aumenta, o sea que hay aceleración. Ahora, si le pasa esto, no sé. Generalmente la aceleración de todas maneras nosotros la consideramos constante en todos nuestros problemas de MRV, por ejemplo. Entonces esto sería casi como que no. La C. Posición versus tiempo. Fíjense que acá en la posición, ¿sí? Está yendo de una posición positiva, que puede ser, no sé, 50 metros, hasta el 0. O sea que se está moviendo desde los positivos hacia el 0. Se está moviendo hacia la izquierda. ¿Sí? Desde los positivos hacia el origen. Está yendo hacia la izquierda. Nuestro insecto va hacia la derecha. Por eso es que este gráfico no puede ser. Ahora llegamos al siguiente. Me ha faltado este, así que lo puse. Llegamos al D. Acá sí podemos ver cómo la velocidad, en función del tiempo, arranca en 0 y va aumentando. Esto tiene más sentido. ¿Por qué? Porque fíjense que acá al principio se veía como quietito, ¿sí? Y de repente ya se movió, o sea, que tiene una velocidad, después la velocidad más alta, después la velocidad mayor, mayor y mayor. Entonces la velocidad es como que va creciendo, como que los desplazamientos son cada vez más grandes. Entonces, esto de que la velocidad sea creciente, la velocidad vaya aumentando en el tiempo,
y sean velocidades positivas, porque siempre va hacia la derecha, me suena a que sería lo más acertado, ¿sí? Porque justamente, fíjense que acá la pendiente nos indica una aceleración constante, que es lo que hemos estado viendo, y descarta ya la posibilidad del B. Entonces, esta sería la opción más viable. ¿Y esta por qué no? Bueno, porque fíjense que acá las velocidades, nuevamente, la velocidad cada vez es más chiquita en el tiempo. Entonces no queremos que la velocidad decaiga, queremos que la velocidad aumente en el tiempo para que cada vez vaya más rápido. Entonces, nuevamente, esa respuesta no podría ser. Entonces, de los gráficos entregados, el que mejor representa nuestra situación es este. ¿Sí? Bien, dados los siguientes triángulos, indica el valor de todos los ángulos desconocidos. ¿Sí? De todas maneras, fíjense que si encontramos alfa, ¿sí? Si nos da 128, por ejemplo, eso nos limita a esta respuesta y a esta respuesta. Si nos da 141, puede ser cualquiera de estas dos. Ya con el siguiente ángulo ya nos decimos, no hace falta buscarlos a todos por un tema de ahorro de tiempo durante un examen. Incluso si alfa nos da 78, ya tenemos la respuesta correcta y no hace falta continuar. ¿Sí? Siempre vean eso cuando estén en un examen, ahorrar tiempos. Entonces, vamos a ver qué podemos averiguar. Bien, tenemos dos triángulos aparentemente unidos por un puntito acá. Fíjense que estas dos rectas se cortan, o sea que alfa y este ángulo son opuestos por el vértice, o sea que necesariamente son iguales. Cualquier respuesta que nos diga que son diferentes está mal. Entonces, por ejemplo, esta respuesta que dice que son diferentes, esta respuesta que dice que son diferentes y esta respuesta que dice que son diferentes no pueden ser correctas. Eso nos limita a nuestra opción correcta. Simplemente por ver el dibujo, no he hecho ningún cálculo aún. ¿Sí? Alfa, ¿lo podemos averiguar? Sí, porque fíjense que la suma de ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180. Entonces, si a 180 grados ustedes le restan 37 y después le restan 15 grados, vamos a encontrar cuánto vale alfa. En este caso, alfa valdría 128 grados. O sea que la única posibilidad o respuesta correcta posible sería esta. ¿Sí? Y ya está, no hace falta hacer más cálculos. ¿Queremos averiguar los otros para controlar o porque queremos practicar? Bueno, lo hacemos. Este ángulo es igual que alfa porque son opuestos por el vértice, o sea que alfa vale 128 y este vale 128. Excelente. Veamos los otros cómo podemos averiguarlos. Ya nos pasamos a este triángulo. Fíjense que conocemos este ángulo, lo conocemos el lado opuesto, también conocemos este otro lado. Entonces, tal vez con teorema del seno podemos averiguar el ángulo opuesto a este lado que es conocido. ¿Cómo? El seno de este ángulo, que es 128, dividido su lado opuesto, que es 60,4, tiene que ser igual al seno de beta dividido el lado opuesto, 28,53. ¿Sí? Entonces, este que está acá lo paso multiplicando, ya después del seno de beta, encontramos la respuesta, ¿sí? Esto que tenemos acá, que aproximadamente sería 28,53 multiplicado por el seno de 128 dividido 60,4 da muy cerquita a 0,3722 y eso es igual al seno de beta. Lo que faltaría ahora es este seno pasarlo como arco coseno, que recuerden que la calculadora es como seno a la menos 1, ¿sí? Y si aplicamos el arco seno de 0,3722 nos da beta de forma aproximada. En este caso, beta nos da 21,85. 21,85 grados. Ya podemos confirmar que esto era correcto. Para encontrar este último ángulo que nos está faltando acá, recordemos nuevamente que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces sí, a 180 grados yo le resto 21,85 y luego le resto 128,
vamos a encontrar por diferencia el ángulo que nos está faltando, que en este caso da 30,15. De esa manera, de forma muy rápida, hemos encontrado todos los ángulos faltantes en esta figura. Bien, este ejercicio nos pide indicar cuál de las siguientes ecuaciones corresponde con la siguiente gráfica. Algo que podrían hacer de tipo a prueba y error, digamos, sería agarrar ecuación por ecuación y hacer una tablita xy, darle valores a x. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando x vale 0? ¿Qué pasa cuando x vale 0,1? Sí, pues fíjense los valores que son los que tenemos acá. Entonces vale 0,2, 0,3, dar un valor negativo. ¿Sí? Y después esos valores los van poniendo acá. Entonces cuando vale 0, sería 4 por 0 al cuadrado menos 8 quintos de 0. Después con 0,1, después con 0,2, etc. Y van encontrando valores de y. El tema es que eso habría que hacerlo con todas las ecuaciones hasta que alguna, los valores de y me coincidan con los puntos que yo voy encontrando acá. ¿Sí? Pero sería una opción. Medio larga, pero es una opción. La otra opción es utilizando lo que sabemos de ecuación cuadrática. Por ejemplo, nosotros sabemos que si las ramas van para arriba, el valor de a, es decir, el valor del numerito, el coeficiente que acompaña a la x cuadrado, tiene que ser positivo. Eso, de todas maneras, son todos positivos, así que eso no nos ayuda en este momento. Otra cosa que sabemos es que la ordenada al origen es el término independiente. ¿Cuánto es la ordenada al origen? 0,4. 0,4, si lo expresamos como fracción, sería 4 décimos, que simplificado da 2 quintos. Ah, pero yo no me acuerdo cómo pasar a fracción. Bueno, agarran estas fracciones, que son los términos independientes, ¿sí? Es decir, los términos que no tienen x, y dividan 8 dividido 5, 2 dividido 5, a ver cuáles da 0,4. 8 dividido 5 no da 0,4, o sea que estas dos no van a ser respuesta correcta. Este no tiene término independiente, lo cual quiere decir que el término independiente es 0, y acá esa no es la ordenada de origen, o sea que tampoco es. Y me quedan solamente dos opciones, o es la D, o es la D, o perdón, la E. Cualquiera de estas podría ser. Ahora, una cosa que podría hacer es tratar de calcular las raíces. ¿Por qué? Porque la ecuación que me dé raíces que no existen, es decir, que me dé error porque en la raíz cuadrada me queda un número negativo, sería la correcta, tal vez. Porque acá no tengo raíces. Pero tal vez más sencillo es encontrar el vértice, porque el vértice es un punto muy seguro que tengo acá. ¿Cómo encontrar el vértice? Bueno, el valor de x del vértice lo encuentro haciendo menos b sobre 2 por a. Es decir, menos el valor de b, que es quien acompaña a la x. Fíjense que acá quien acompaña a la x es menos 8 quintos, o sea, menos 8 quintos sobre 2 multiplicado por a, que vale 4. ¿Sí? En la segunda ecuación, x del vértice, si yo lo quisiera calcular, b, fíjense que no hay b, porque no hay x. El término de x no está, lo cual quiere decir que b vale 0 sobre 2 por 4. 0 sobre 2 por 4 es 0. Yo puedo ver que el vértice no está en 0, ¿sí? Porque el vértice está un poquito más acá, o sea que esta tampoco sería correcta, y la correcta sería la D. ¿Y está bien el vértice en ese lugar? Veamos. Menos por menos, más. 8 quintos dividido 2 por 4, que es 8, van a quedar 1 quinto. Y 1 quinto es justamente 0,2, o sea que ese es el valor de x del vértice. ¿Y cómo encontrar el valor de y del vértice? ¿Se acuerdan? Para encontrar el valor de y del vértice, lo que tenía que hacer era este 1 quinto, que es la x del vértice, reemplazarlo en la función original, es decir, ponerlo ahí ya. Si ustedes lo hacen, voy a usarlo en la calculadora para que sea más sencillo, sería 4 multiplicado por, paréntesis, 1 quinto elevado al cuadrado, menos 8 quintos multiplicado por 1 quinto, más 2 quintos. Al resolverlo me da 0,24 y puedo ver que aproximadamente, ¿sí?, el valor de y del vértice está en 0,24, o sea que puedo considerar que lo que hemos obtenido es correcto. Por lo tanto, de las funciones que yo tenía, por descarte, hemos encontrado que la opción más viable y la opción correcta viene siendo esta que tengo acá.
Realizar análisis dimensional y determinar la expresión correcta para S. Esto lo van a ver ahora cuando vean energía, trabajo, etc. Pero S es energía cinética y es igual a un medio por masa por velocidad elevado al cuadrado. ¿Sí? Acá nos dice quién es quién. Entonces, queremos saber cuál es la expresión correcta para energía cinética. Entonces, vamos a hacer una especie de traducción. Vamos a decir que energía cinética es igual a un medio, es un número. En análisis dimensional, multiplicar por un número no nos agrega una unidad, no nos agrega una dimensión. Entonces es como tener un 1 y por lo tanto no hace falta colocarlo. Multiplicado por m, que es masa, multiplicado por velocidad al cuadrado. Recuerden que velocidad tiene dimensiones de longitud sobre tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si les doy una unidad, metros sobre segundos, que es una unidad de velocidad, es longitud sobre tiempo. Lo pueden escribir así, o si quieren, este tiempo que está en el denominador lo pueden poner arriba en el numerador, pero con el exponente cambiado de signo. Entonces, en vez de poner un 1, vamos a poner un menos 1. Y de esa manera lo ponemos en el numerador. ¿Para qué hacemos eso? Para que ya nos queden todas las unidades arriba. Ahora, esta velocidad está elevada al cuadrado, así que ojo con eso. Entonces, a esta masa todavía no la voy a tocar, ¿sí? Pero este exponente, como hay una multiplicación, lo puedo distribuir dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, los números que están en el exponente no se tocan, se dejan como están porque después se van a distribuir y me afectan los exponentes de nuestras dimensiones. 2, lo distribuyo a la L, lo distribuyo a la T. L me queda al cuadrado y T, que estaba elevado a la menos 1, ahora me queda elevado al cuadrado. Esto es potencia de una potencia. Para resolverlo se multiplicaban. Menos 1 por 2 es menos 2. Entonces, estas serán las dimensiones correspondientes para la energía cinética, que de hecho se ha dicho, todas las energías y el trabajo incluido tienen las mismas dimensiones. Masa por longitud cuadrado por tiempo a la menos 2. Veamos, sea la siguiente gráfica la representación del movimiento de un vehículo, indica la opción incorrecta. O sea, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Y hay que buscar lo que está mal. Veamos. El vehículo logra la máxima aceleración en módulo entre los 50 y 55 segundos. Es decir, entre los 50 y los 55 segundos. ¿Es ahí la máxima aceleración? Veamos. Este es un gráfico de velocidad versus tiempo. Lo cual quiere decir que cuando yo tenga una horizontal voy a tener velocidades constantes, es decir, MRU. Acá tengo velocidad 0, por ejemplo, así que más que MRU, velocidad 0 es estar en reposo, está quieto. Y cuando tengo una pendiente, en estos gráficos, representa una variación de velocidad en el tiempo, es decir, una aceleración. Mientras mayor sea la pendiente, mayor es la aceleración. Tengo aceleraciones negativas y aceleraciones positivas, pero mientras más grande sea la pendiente, ¿sí?, mayor va a ser esa aceleración. La pendiente, si ustedes se acuerdan de matemática, de rectas, ¿sí?, de las gráficas de rectas, una pendiente era la relación entre la variación en y sobre la variación en x. En este caso, la variación en el eje y vendría siendo las variaciones de velocidad y las variaciones en el eje x vendrían siendo las variaciones de tiempo. Quiere decir que, en este caso, las pendientes justamente son las aceleraciones, la variación de velocidad en el tiempo. Si yo tomo un tiempo fijo, es decir, el tiempo siempre va a ser un cuadrito, por ejemplo, que son 5 segundos, ¿sí? En esos 5 segundos, acá varió 10 metros sobre segundo. Es decir, varió un cuadrito, un cuadrito. Acá, en un cuadrito, varió 2 cuadritos. O sea que esta pendiente es mucho más grande que esta, porque para el mismo tiempo varió mucho más la velocidad. Acá, para 5 segundos, varió 3 cuadritos hacia arriba. O sea que esta pendiente es más grande que esta. Y finalmente, acá en una variación de un cuadrito, fíjense todo lo que cae la velocidad. Son un montón de cuadritos, un montón de metros sobre segundos. Por lo tanto, la mayor pendiente que yo tengo acá es esta. Es negativa, una aceleración negativa, pero es la mayor pendiente. Y acá me habla de máxima aceleración en módulo. Entonces me está hablando como si fuesen todas positivas, ¿sí? Y si realmente esta máxima pendiente, de máxima aceleración, está entre los 50 y los 55 segundos, así que eso está bien. El vehículo permanece detenido entre los 15 y los 25 segundos. Eso puedo verlo acá.
que entre los 15 y los 25 segundos la velocidad es 0, o sea que también es correcto. El vehículo comienza su movimiento con aceleración nula hasta transcurridos 10 segundos. Eso es cierto, porque fíjense que acá, desde el tiempo 0, desde que arranca el gráfico, hasta los 10 segundos, la velocidad es constante. Si la velocidad es constante es porque no hay aceleración. Recién acá empieza a haber un poquito de aceleración y cambia la velocidad. Entonces, eso también sería verdad. El vehículo se desplaza a velocidad constante entre los 30 y los 45. Veamos, entre los 30 y los 45 hay velocidad constante. Eso es correcto. Por lo tanto, por descarte, la que tiene que estar mal es la E. Esto tiene que estar mal. ¿Será cierto que está mal? Dice que el vehículo comienza a desplazarse en reversa a partir de los 55 segundos. ¿Cuándo un vehículo va a ir en reversa? Un vehículo va a ir en reversa cuando las velocidades sean negativas. Es decir, todas las velocidades positivas, es decir, durante todo este recorrido que tengo acá, que las velocidades son positivas, el vehículo va para la derecha. Pero, cuando la velocidad ya pasó de 0 a ser negativa, el vehículo empieza a ir para atrás. Durante todo este pedazo, el vehículo va hacia la izquierda. ¿Y cuándo arranca eso? Y no arranca acá en 55, arranca un poquitito antes. No es mucho, capaz en 54 o 53. Pero acá arranca el vehículo a ir hacia la izquierda. Entonces no es en 55, sino un poquitito antes. Y por eso esta opción es incorrecta y por eso esta es la que había que marcar. Respecto a los vectores mostrados, señalar lo correcto respecto a la resultante. ¿Cuánto vale la resultante? 10 newton, 20, 30, 0 o ninguna. ¿Sí? Para encontrar la resultante, el módulo resultante, básicamente lo que tengo que hacer es encontrar las componentes en X y en Y de la resultante, es decir, hacer la sumatoria. Sumatoria en X, sumatoria en Y. Para eso, vamos a descomponer los vectores de forma correspondiente. Veamos. Vamos a imaginar que acá tenemos los ejes cartesianos. Y en función de eso vamos a trabajar. Acá un detallito. ¿Sí? No conocemos del todo los ángulos, pero sabemos que acá hay un ángulo de 90 grados. Y si en total esto es 120, 120 menos 90 nos da 30. O sea que este pedacito acá es de 30 grados. Si esto es de 30 grados y esto es de 90, quiere decir que esto que tengo acá es de 60. ¿Sí? Y si el total es 120 grados, quiere decir que este que está acá también es de 60. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este vale 30, esto vale 60, esto vale 60. A mí lo que me interesaría en realidad es todo este ángulo para tener el ángulo completo de este vector de acá, que sería 90 más 60, 90 más 60, 150 grados. De todas maneras, fíjense que este vector y este vector son de 10 newtons ambos. Este está a 60 grados hacia la derecha y el otro está a 10 grados, a 60 grados hacia la izquierda. O sea que los dos son exactamente iguales, los dos están a 60 grados y 60 grados. Por lo que es muy posible, lo decimos desde ya, que las componentes en X de este vector y este vector, las componentes en X sean iguales y las componentes en Y sean iguales. Si las componentes en X son iguales y una va para la izquierda y una va para la derecha, eso quiere decir que las componentes en X se van a cancelar, van a ser 0, no va a tener componente en X. Ahora lo vamos a confirmar para que lo vean. ¿Sí? Cuando hagan la sumatoria en X, sería 10 newtons multiplicado por el coseno de 30 grados más 10 newtons multiplicado por el coseno de 150 grados. Hagan esto, ¿sí? Y van a confirmar de que la sumatoria en X da 0. ¿Sí? Voy a hacerlo por las dudas. 10 por coseno de 30 más 10 por coseno de 150 da 0. ¿Sí? Entonces, no hay resultante en el eje X. Vamos a ver si hay resultante en el eje Y. Hacemos sumatoria en el eje Y. ¿Qué tenemos en el eje Y? Tenemos 10 por el seno de 30, sería la componente en Y de este vector de acá. 10 por el seno de 150,
que van a dar, estas dos van a dar iguales, pero van a ser las dos positivas, entonces se van a sumar, será el componente ni de este, menos este, porque está negativo, está hacia abajo, 10 newtons. Eso nos va a dar una componente en I, ¿sí? Revísenlo por las dudas, 10 por el seno de 30 más 10 por el seno de 150 menos 10, nos da una resultante de 0. ¿Qué quiere decir? Que también estas dos componentes en I de estos dos vectores están cancelando con esta de acá. Y por lo tanto, si la resultante en eje X es 0 y en eje Y es 0, quiere decir que el módulo de la resultante también será 0. ¿Sí? Estaríamos en equilibrio. Esto es lo que conocemos como equilibrio de fuerzas en lo que fue dinámica. Si desde la altura de 20 metros se arroja hacia arriba un objeto con una velocidad vi, todo lo siguiente es correcto, excepto. Vamos a analizar la situación. No estamos en el piso, sino que estamos un poquito más arriba, estamos a 20 metros. Acá el piso estaría a 0 metros, ¿sí? Y desde acá agarramos un objeto y lo tiramos para arriba con una velocidad que no la conocemos en realidad, me dice que es vi, ¿sí? Lo único que va a actuar sobre este objeto, por supuesto, va a ser hacia abajo la gravedad. Vamos a llegar a una altura máxima, a la cual la velocidad final va a ser 0, y de ahí vamos a empezar a caer, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta en estos movimientos? Bueno, ahí vamos a ir viendo paso por paso. Me dice que la rapidez final al llegar al suelo es mayor que la inicial. Bueno, acá tengan en cuenta que el movimiento que hacemos para arriba, desde los 20 metros hasta la velocidad final, es decir, hasta la altura máxima, es exactamente igual al movimiento que ocurre desde la altura máxima hasta esos 20 metros de vuelta. ¿Sí? Por ejemplo, si acá esta velocidad yo lo tiré a 15 metros sobre segundos, positivo porque va hacia arriba, va a llegar a la velocidad 0, va a empezar a acelerar por acción de la gravedad, y cuando vuelva a pasar por los 20 metros, la velocidad va a ser exactamente igual, va a ser exactamente la misma porque estoy a la misma altura, ¿sí? Solamente que va a ser negativo. Si acá yo la lancé con 15, cuando vuelva a pasar por los 20 va a ser de 15. Y a partir de ahí, de ese menos 15, como la aceleración sigue siendo para abajo, va a seguir acelerando. Menos 15, menos 20, menos 21, menos 22, menos 30, menos 40, hasta llegar al piso. O sea que seguramente cuando llegue al piso va a tener una velocidad negativa, cuyo módulo va a ser más grande que la velocidad a la cual yo lo tiré de los 20 metros. ¿Sí? Por eso es verdad que la rapidez es el módulo de la velocidad, al llegar al piso va a ser mayor que la velocidad a la cual yo lo tiré acá a los 20 metros. Eso es correcto. Dice que la velocidad del objeto al alcanzar la altura máxima es 0. Correcto, a la altura máxima la velocidad es 0 y se vuelve a empezar a caer. Luego dice que la velocidad de descenso del objeto, cuando viene bajando, digamos, y llega a los 20 metros, es numéricamente igual a la inicial. Y eso es correcto, el número es el mismo, lo que cambia es el signo. Caerá 15, por ejemplo, y acá va a ser menos 15. Luego dice que la velocidad final al llegar al suelo es 0. Eso es falso, eso lo hemos visto en un montón de casos, que cuando decimos la velocidad final al llegar al suelo, referimos a la velocidad con la cual llega acá al piso. Por supuesto, cuando llegue al piso va a chocar, se va a explotar y se va a quedar quieto. Pero antes de que llegue al piso, ¿sí?, tenemos una velocidad que es máxima. Por lo tanto, esto es incorrecto y eso es lo que estábamos buscando nosotros. ¿Sí? Estamos buscando lo que era la excepción, digamos. O sea que esto es lo que estamos buscando nosotros. La última, decía que el desplazamiento es de menos 20, se refiere al desplazamiento desde que yo lo lancé hasta el piso. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo arranqué a los 20 metros y hago todo este recorrido y llego al piso, el desplazamiento es posición final, el piso, 0. Posición inicial, 20. 0 menos 20 es menos 20, o sea que el desplazamiento cuando llegue al piso va a ser de 20. O sea que la que era incorrecta era la que tenemos aquí. Convierta la siguiente relación en kilogramos hora. Bien, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es agarrar el número con sus respectivas unidades, serían nano, gramo, de abajo va a ser hora. Y lo queremos convertir, perdón, la de abajo es milisegundo, milisegundo,
y lo queremos convertir en kilogramo sobre hora. O sea que este nanogramo lo quiero convertir en kilogramo y el milisegundo lo quiero convertir en hora. ¿Sí? ¿Cuántas conversiones voy a tener que hacer? Bueno, en función de eso van a ser los factores unitarios las reglas de 3. Por cada factor unitario que yo haga sería una regla de 3 que estamos reemplazando, pero nos ahorramos un poquito de espacio y tiempo. El nanogramo lo voy a pasar primero que nada a gramo, que es la unidad base. Ahí tengo una relación. Y después el gramo lo voy a pasar a kilogramo. Ahí tengo otra relación. Entonces ya tengo pasado el nanogramo a kilogramo. Primero, para pasar de nanogramo a gramo, quiero que el nanogramo desaparezca y que me aparezca el gramo. Yo acá puedo decir que un gramo son 10 a la 9 nanogramos, o puedo decir que un nanogramo son 10 a la menos 9 gramos. Realmente da lo mismo, ¿sí? Según la que se acuerden en el momento. Después, ya el nanogramo se fue, yo sé que 1000 gramos son 1 kilogramo. Entonces ahí se va el gramo y ya tengo el kilogramo. Ahora, para pasar de milisegundos a hora, voy a pasar de milisegundos a segundo, que es la unidad base, y después de segundo pueden pasar directamente a hora, o alguien puede pasar de segundo a minuto y después de minuto a hora, como prefiera. ¿Sí? Pero yo voy a usar solamente dos conversiones. De milisegundo a segundo, entonces el milisegundo lo quiero eliminar, creo que me queda el segundo. Yo sé que en un segundo hay 1000 milisegundos. ¿Sí? Ahí se va este. Y finalmente, tengo que decir que la hora quede en el denominador y que el segundo se cancele. ¿Con qué relación? Que en una hora hay 3600 segundos. Entonces, el tema unidades ya lo resolví. Ahora voy a resolver el tema números. Este número que está acá, lo multiplico por 1 por 10 a la 9, lo multiplico por 1, lo multiplico por 1000, lo multiplico por 3600, y el resultado lo divido por 1 por 1000 por 1 por 1, es decir, lo divido por 1000. ¿Sí? Obteniendo ya el numerito que estaba esperando, que es 31, 644 kilogramos hora. Y lo tenemos aquí. Teniendo en cuenta el gráfico X versus T, es decir, posición versus tiempo, correspondiente a tres móviles, A, B y C, señalar cuál de las siguientes respuestas es correcta. El móvil A tiene movimiento acelerado. Eso podemos ver que no, porque la posición es constante, o sea que A está quieto, de hecho. O sea que eso no es. El móvil C tiene una aceleración directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Eso no tiene mucho sentido, porque nosotros hemos visto que la aceleración es delta B sobre t. O sea que las aceleraciones en general son inversamente proporcionales al tiempo. Si crece el tiempo, más chiquita la aceleración. O sea que eso no tiene sentido. Lo que es directamente proporcional al cuadrado del tiempo, que eso seguramente sí lo han visto, es el desplazamiento o la posición en los movimientos MRV. Y si me dijera eso, fíjense que esta gráfica es como una especie de parábola. Entonces seguramente el C lleva un movimiento rectilíneo uniformemente variado y la posición o el desplazamiento es proporcional al cuadrado del tiempo. Pero acá dice aceleración y eso no es correcto. Dice el móvil B tiene una velocidad constante. Eso sí es posible porque fíjense que el B es una recta, una pendiente, o sea que lleva un movimiento rectilíneo uniforme, tiene una velocidad constante, eso sí tiene sentido. Después dice que la velocidad de A, o sea, ya tenemos la respuesta correcta, vamos a ir analizándolo por las dudas. La velocidad de A es constante y distinta de 0. Eso no es cierto porque la posición de A es constante, pero la velocidad no tiene velocidad, es 0. ¿Sí? Está quieto. Después dice que el móvil C parte de una velocidad inicial de 2. Eso tampoco sabemos porque nosotros sabemos que la posición inicial de C es 2. De la velocidad no tenemos ni idea. ¿Sí? Así que tampoco podemos decirlo, o sea que tampoco sería correcto. O sea que la respuesta correcta acá sería que el móvil B tiene velocidad constante. Por lo menos por lo que podemos ver.
Bueno, la resultante del siguiente gráfico es, nos da distintas opciones, necesitamos la componente en X y la componente en Y, o sea que no es muy complicado, hay que analizar los vectores nada más. Así que lo que vamos a hacer es, primero que nada, trazar los ejes. ¿Sí? Y piensen que si quieren sacar la resultante de todos estos vectores, lo que tendrían que hacer es, a este vector que tenemos acá, sumarle, vamos a hacer más gruesito, ahí, a este vector que tenemos acá, que sería el vector de AB, sumarle este vector que tenemos acá, y sumarle a este vector que tenemos acá. Por supuesto, como está en esta dirección y sentido, lo que tengo que hacer es sumar componentes. ¿Sí? Pero acá tenemos una hermosa ventaja, y es que ya nos están dando en cierta manera las componentes, porque cada cuadrito es como una unidad. Entonces, fíjense, vamos a hacer la sumatoria en X para encontrar la resultante en el eje X. Tenemos, de este vector rojo, tiene 1, 2, 3 cuadritos hacia la derecha, o sea que tiene una componente positiva de 3 unidades, en X. Este, también 3 cuadritos a la derecha. Y este tiene 2 cuadritos a la izquierda, componente negativa, menos 2. 3 más 3, 6, menos 2, 4. Y en el eje Y, ¿qué tenemos? Este tiene una componente positiva hacia arriba de 1, 2, 3, 4 cuadritos. Y este tiene una componente positiva de un cuadrito. Este no tiene ni siquiera componente en el eje Y, pues está completamente horizontal. 4, 1, 5. Entonces, la componente resultante en el eje X es 4. La componente resultante en el eje Y es 5. O sea que la respuesta correcta sería esta, porque acá está mal el 5. Y con eso hemos completado este ejercicio. Bien, un paracaidista se deja caer desde un avión en caída libre, se le miden dos velocidades de valores v1 y v2, tenemos las velocidades, y nos pide el tiempo que transcurre entre esas dos velocidades y la distancia recorrida en ese tiempo. Fíjense que el tiempo en la respuesta está en segundos y las alturas o la distancia recorrida está en metros. Por lo tanto, estas velocidades vamos a tener que transformarlas de kilómetros por hora a metros sobre segundo antes de empezar a trabajar e interpretar el problema. Nos dice que es caída libre. ¿Sí? O sea que arranca con velocidad inicial 0. Pero no vamos a trabajar desde ahí. Vamos a trabajar desde una velocidad 1, que va a estar un poco más abajo. Vamos a suponer que está por acá. Hasta una V2, que va a estar por acá. ¿Sí? Este es el pedazo que vamos a trabajar nosotros. Por supuesto, lo que sí vamos a mantener, porque es caída libre, es que tenemos la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, hacia abajo. ¿Sí? Entonces, eso sí lo vamos a tener que tener en cuenta para calcular cualquier cosa que necesitemos. Luego, las velocidades, tal cual como dijimos, vamos a tener que transformarlas. No podemos dejarlas así porque no es compatible con las unidades que nosotros conocemos y tampoco con la aceleración, que es metros segundos al cuadrado, este numerito que hemos puesto acá. Entonces, vamos a convertir los kilómetros en metros y las horas en segundos, así que necesitamos dos factores unitarios. Para que el kilómetro se vaya, lo tengo que poner acá abajo y decir que un kilómetro son 1000 metros. Luego, para que la hora se vaya, tengo que poner una hora acá arriba y decir que una hora son 3600 segundos. Esto lo voy a hacer en las dos. Así que puedo hacer así y ya tengo casi resuelto el problemita de las velocidades. V1 entonces me va a dar algo de 34,17 metros sobre segundos y la V2, perdón, la V2 me da esto. Ahí, perfecto. Y la V1 me da algo de 27,2 metros sobre segundos. Ahora sí, esta es la velocidad 1 y esta es la velocidad 2. Ahora que ya las tengo, las unidades, no hace falta que sigan manteniendo, digamos, los valores viejos. Simplemente me traigo este para acá. Yo lo hice con un cálculo auxiliar que lo puedo dejar a un costadito. ¿Sí? Ya con esto puedo trabajar. Ahora, esta es la sección que a mí me interesa. ¿Sí? Esta es la parte con la cual voy a trabajar. Conozco la velocidad inicial, conozco la velocidad final y conozco la aceleración. Punto. Si yo quiero el tiempo, quiero el desplazamiento, tengo ecuaciones de MRV que directamente me relacionan con
con las velocidades finales iniciales. ¿Sí? Porque tiene una ecuación que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Conozco todo menos el tiempo, puedo utilizarla para despejarlo. Y tengo otra que me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por delta x. Entonces acá puedo despejar el delta x. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer para trabajar. Entonces la velocidad final la vamos a dejar donde está. La velocidad inicial la pasamos restando hacia el lado izquierdo. Y una vez que nos quedó así, podemos pasar esta aceleración dividiendo hacia el lado izquierdo. Entonces ya tenemos el tiempo totalmente despejado. Fíjense un detallito, y es que no todos los tiempos son diferentes, todos son iguales. ¿Sí? Entonces si sacamos el tiempo y nos da el primero o el segundo, ya tenemos el problema resuelto. Pero si nos llega a dar 3,49, deberíamos igual buscar la distancia. ¿Sí? Entonces vamos a resolverlo por las dudas, capaz nos aliviamos en la segunda ecuación, pero sabiendo que tal vez no tenemos el problema resuelto. Entonces, velocidad final, 34,17. Velocidad inicial, 27,2. Pequeño temita. Si nosotros esta la tomamos positiva, podemos tomar todo positivo hacia abajo, no hay problema. Pero si ustedes deciden ponerle el negativo a la aceleración, también se lo tienen que poner a todas las velocidades, y eso va a influir acá, porque ahora menos 34,17 menos, este menos sale de acá de la ecuación, menos 27,2. Y esto lo vamos a dividir por menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Si ustedes quieren cambiar el sentido de referencia, es decir que todo lo que va hacia abajo ahora es positivo para este problema, nada más, ahí sí, no hay problema, ustedes pueden decir, bueno, pongo positivo, positivo, positivo y me alivio del tema de los negativos, de los signos. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que menos por menos es más, entonces va a terminar como restándose, entre comillas, estas dos. ¿Sí? Y ya puedo sacar que el tiempo más o menos nos da 0,71 segundos. Entonces, directamente ya sabemos que la respuesta correcta tiene que ser esta, no queda otra por el tiempo. ¿Sí? Nos vamos a otro ejercicio. Si queremos controlar el delta H porque queremos saber y queremos ver que está bien y queremos mayor seguridad, lo hacemos. Yo lo haría al final para poder avanzar en el examen y no quedarme acá plantado. Total, ya tengo la respuesta. Pero si lo queremos hacer, recuerden que tenemos esta ecuacióncita de acá, en la cual, si esta velocidad la dejo al lado izquierdo, esta velocidad la paso restando justamente hacia el lado izquierdo, y una vez que llegue acá, lo que tengo que hacer es pasar este 2 por aceleración dividiendo hacia el lado izquierdo. Velocidad final dijimos que era, bueno, voy a robar esto momentáneamente, porque es algo muy parecido a lo que tengo que hacer. Tengo que agarrar la velocidad final y elevarla al cuadrado, a eso restarle la velocidad inicial elevada al cuadrado, y eso dividirlo por 2 veces la aceleración del sistema. Si lo hacen, van a obtener un total de aproximadamente menos 21,78 metros. Y ese es el desplazamiento. Acá le puse delta X. Podrían haber puesto delta Y o delta H, porque en realidad estamos en el eje Y trabajando, pero realmente da igual, lo que importa es el resultado. Y fíjense acá estamos viendo justamente el desplazamiento. Un desplazamiento negativo hacia abajo. ¿Por qué acá está positivo? Acá está positivo porque nos está preguntando sobre la distancia recorrida. Y la distancia, justamente en este caso, es el módulo del desplazamiento. Me desplacé menos 21,8 metros. Sí, pues la distancia recorrida es el mismo número en positivo, 21,8. ¿Sí? 21,78, 21,8 está bien, pero está redondeado. Así que hemos encontrado y hemos confirmado nuestra respuesta. Un coche empieza a subir una pendiente a 108 km por hora y llega a la parte más alta a 18 km por hora, habiendo disminuido su velocidad uniformemente, es decir, una aceleración constante, pero seguramente una aceleración negativa, porque va bajando la velocidad. Encuentre la longitud que tiene la pendiente si tardó 2 minutos en subir. Entonces tenemos velocidad inicial, la conocemos, pero tenemos que modificarla. En vez de kilómetros por hora me gustaría tenerla en metros sobre segundos, que es la unidad que tenemos en todo lo demás. ¿Sí? Entonces, de kilómetros por hora, vamos a convertir
vez de kilómetro quiero metro. El kilómetro se tiene que cancelar. Y en vez de hora, quiero que se vaya, quiero segundos. Con eso en mente, vamos a hacer dos reglitas de 3 o dos factores unitarios. Vamos a decir que en un kilómetro hay 1000 metros y que en una hora hay 3600 segundos. De tal forma que la velocidad inicial va a ser aproximadamente 30 metros sobre segundos. De la misma manera vamos a trabajar con la velocidad final. Para homogeneizar unidades, dice que es 18 kilómetros por hora. Vamos a tener que hacer las mismas reglitas de acá. Y la vamos a obtener en metros sobre segundos. En este caso nos da 5 metros sobre segundos. Entonces ya tenemos la velocidad inicial y la velocidad final, pero en unidades un poco más homogéneas con el resto del problema. Lo hacemos al principio para evitarnos problemas más sencillos. Vamos a obtenerlo en metros, después si justo es esta, bueno, lo pasaremos a kilómetros, ¿sí? Pero bueno, tenemos velocidad inicial y velocidad final. También tenemos el tiempo, 2 minutos. 2 minutos, nosotros sabemos que son 120 segundos. 60 por 2, 120. Listo. Y queremos encontrar no la aceleración, sino la longitud, es decir, el desplazamiento. ¿Sí? Longitud de la pendiente, que es el desplazamiento. ¿Hay alguna ecuación que le relacionen a ustedes el tiempo y las velocidades? Así como de forma directa, no. ¿Por qué? Porque el desplazamiento, yo puedo encontrarlo con una ecuación que me dice que es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahí tengo el tiempo, pero no conozco la aceleración. Sin embargo, como tengo el tiempo y las dos velocidades, puedo calcular la aceleración de una manera aparte. Yo sé que la aceleración, sé que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si esta velocidad la paso restando y luego el tiempo dividiendo, me queda que la aceleración es velocidad final menos la inicial y el resultado lo tengo que dividir por t. ¿Sí? Variación de velocidad en función de la variación de tiempo es la aceleración. Entonces, velocidad final, 5 metros sobre segundos. Velocidad inicial, 30 metros sobre segundos. Tiempo, 120 segundos. Entonces, 5 menos 30 es menos 25. Y eso dividido los 120 segundos me va a dar una aceleración de menos 0,208 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahora que tengo la aceleración, sí tengo todo para calcular lo que sería el desplazamiento. Entonces lo voy a llevar un poquito más abajo y vamos a analizar. Desplazamiento, que sería la longitud de la rampa, sería velocidad inicial, 30 metros sobre segundos. Positiva porque va hacia adelante. Tiempo, 120 segundos. Más un medio de la aceleración, que es negativa, así que recomendaría que la pongan entre paréntesis. Menos 0,208 metros sobre segundos al cuadrado. Por el tiempo, que eran 120 segundos, elevados al cuadrado. Entonces, esto me da un delta x de, vamos a calcularlo. No se olviden de este negativo porque más por menos es menos, entonces todo esto se le hace negativo. 30 por 120. Acá. Bien, ahí que tenemos todo listo. Nos da un total de 2102,4 metros, que es la unidad que estamos utilizando. ¿Sí? Si lo quieren pasar a kilómetros, lo dividen por 1000, porque un kilómetro son 1000 metros, y sería más o menos 2,1 kilómetros, para tenerlo en cuenta. Ahora, estas respuestas que hemos obtenido las comparamos con las posibilidades que teníamos, y fíjense que hay una muy similar, de hecho igual, al resultado obtenido. O sea que ya tenemos nuestra respuesta correcta. Y bueno, hemos llegado al final de esta presentación, así que muchísimas gracias por su atención y espero sinceramente que les haya servido, hayan comprendido cómo se hacen los ejercicios y por sobre todo haber visto distintos mecanismos de resolución, que es algo que siempre viene bien. Abrazo grande y hasta la próxima.